buenas tardes para todos. Mi nombre es José Manuel y les damos la bienvenida a nuestro live de academia. Es un gusto tenerlos con nosotros. Hoy estaremos hablando de sistema de certificación para proyectos sostenibles. Para esto nos acompaña la experta Sandra Ortiz. Sandra es arquitecta fundadora de SIV Arquitectura más Desarrollo Sostenible, graduada de la Universidad de los Andes de Colombia, con maestría internacional en Arquitectura y Desarrollo Sostenible del École Polytechnique Federal de Lausanne, Suiza. Sandra también es profesional acreditada LED, API, BDMAC, Edge Expert y HQE Referent. Eh, Sandra, bienvenida. Y recuerden que pueden ir escribiendo todas las preguntas en el chat y al final de la sesión les estaremos dando respuesta. Gracias, José. Voy a compartir la presentación. ¿Me escucho bien? Bueno, Sí, Sandra, ya se perfecto. ve tu pantalla y te escuchas perfecto. Súper. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por el espacio, por el tiempo, por elegirme para compartirles esta información que espero que para todos sea de mucha utilidad y sobre todo que espero que pueda, digamos que, resolver las dudas que ustedes puedan tener frente a este tema que es los sistemas de certificación para proyectos sostenibles. Me presento, aunque ya José me presentó, yo soy arquitecta egresada de la Universidad de los Andes, soy la fundadora de la empresa SOP Arquitectura Desarrollo Sostenible. Soy arquitecta, me hizo una maestría en Arquitectura y Desarrollo Sostenible en la Escuela Politécnica Federal de Lausanne. Y soy profesional acreditado como LEED AP para llevar procesos de certificación LEED. Soy también profesional Edge Expert para llevar a cabo los procesos de certificación de la certificación Edge y HQE, referente a HQE en Latinoamérica, para llevar los procesos de certificación con la herramienta HQE, que es una certificación francesa. Mi expertise está enfocado en temas de bioclimática, eficiencia energética, en tema de los sistemas de certificación para proyectos sostenibles, e igualmente trabajo todo el tema de beneficios tributarios por construcción sostenible y eficiencia energética que desde el 2018 están disponibles en el país. Este es un breve resumen de la temática que vamos a ver el día de hoy frente a los sistemas de certificación, donde partimos de la definición de cuáles son, de qué son los sistemas de certificación para proyectos sostenibles, para posteriormente ver cuáles son esos sistemas de certificación que a nivel mundial se han desarrollado y están disponibles, cuáles son esos tipos de sistemas de certificación, porque si bien digamos que estamos acostumbrados a que tienen una dinámica y una estructura, hay unos que son diferentes a otros y por tanto generan ciertos impactos en los proyectos. Y vamos a cerrar con una explicación un poco más detallada de esos sistemas de certificación internacionales que actualmente usamos en Colombia y de los cuales hoy tenemos proyectos certificados y en proceso de certificación. Entonces, con respecto a cuál es la definición de los sistemas de certificación para proyectos sostenibles, estos corresponden a herramientas voluntarias, a pesar de que en los países en los que se han desarrollado, uno se puede encontrar con que estos sistemas de certificación han llegado a ser obligatorios para el desarrollo de proyectos públicos. El objetivo es que sea una herramienta que nos permita guiar los procesos de planeación, de desarrollo, de construcción y de operación de los proyectos. Pueden ser proyectos de edificación o proyectos urbanos, con el fin de que dentro de su proceso de desarrollo desarrollemos o implementemos prácticas que permitan reducir el impacto ambiental que el proyecto pueda llegar a generar. Prácticas que permitan mejorar la calidad de vida de los futuros ocupantes o usuarios del mismo edificio
y lograr que en la etapa de funcionamiento y de operación de la edificación o del proyecto urbano, hagamos un uso eficiente de los recursos, específicamente agua y energía. Y de esa manera poder nosotros reducir los costos asociados a la operación desde esa área, desde el área de energía y desde el área de agua en específico. Por otro lado, lo que se busca es hacer una evaluación, una verificación y validar que efectivamente el proyecto es sostenible, ¿sí? Que la sostenibilidad está incluida en el proyecto y que además se haga por un organismo o una entidad independiente y autorizada, independiente al equipo o a la empresa que haya desarrollado el proyecto. Eso es indispensable. Y además son herramientas que pueden ser cuantitativas o cualitativas, y en eso me voy a enfocar un poco más adelante en la presentación. Con respecto a los diferentes sistemas de certificación a nivel mundial, como se pueden dar cuenta en esta imagen y en la siguiente que les voy a mostrar, se pueden dar cuenta que sistemas de certificación para proyectos hay muchos, para proyectos sostenibles. Dependiendo de cada país y de sus necesidades, tienen un enfoque. Muchas de estas herramientas a nuestro mercado local han llegado siendo herramientas foráneas que hemos implementado. Eh, Muchas corresponden a herramientas que han sido implementadas en el país de desarrollo y que de la misma manera se buscan implementar fuera del país donde se desarrolló, mientras que hay países donde han desarrollado versiones locales y versiones internacionales, ¿ya? Pero esta imagen es importante que la tengan presente porque es importante que desde que nosotros empezamos a hablar de sistemas de certificación debemos tener claridad frente a que los sistemas no hay uno mejor que otro. Los que tenemos en Colombia o los que conocemos en Colombia no son los únicos que existen, que porque los estemos manejando en Colombia no significa que sean los mejores. Son muy buenos en sus diferentes áreas, pero no significa ni que sean los mejores ni que sean los únicos. Y entender esto nos da la posibilidad de que podamos abrir nuestra perspectiva, podamos abrirla y que sea mucho más amplia frente al tema y que no la tengamos sesgada frente a lo que a nosotros localmente nos llega. Aquí hay otra imagen donde pueden darse cuenta que diferentes países tienen y han desarrollado sus propios sistemas de certificación. La mayoría se han desarrollado teniendo en cuenta las necesidades del sector de la construcción de cada país, pero también las necesidades ambientales y del mercado de la construcción de cada país. Por eso, de repente, en su momento, cuando nosotros empezamos a implementar sistemas de certificación foráneos, puede llegar a ser un poco difícil o pueda llegar a generar un impacto importante a nivel presupuestal porque tienen unos enfoques de repente diferentes a los de nuestro mercado. Pero eso no significa que no los podamos implementar. De hecho, en el 2008, que fue en el año en que empezamos en Colombia a desarrollar proyectos bajo sistemas de certificación, esta práctica empezó a mover nuestro mercado local y empezó a hacer que madurara, que avanzara y que creciera un poco más y se pudiera de repente poner un poco más a un nivel que permitiera cumplir con unas prácticas que a nivel internacional se estaban haciendo o que se estaban implementando en otros países. Y eso fue valioso y sigue siendo valioso para nosotros. Ese proceso nos llevó a que, y me devuelvo a esta imagen, a que hoy en Colombia contemos con nuestro propio sistema de certificación que se llama CASA, que fue desarrollado por el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible
que si bien de repente no todos lo conocen, no es el sistema de certificación que más renombre tiene, es propio. Y si bien se basó metodológicamente en estructuras de otros sistemas de certificación como lo son LEED, se desarrolló pensando más en nuestra realidad y en nuestras circunstancias locales que las exteriores, ¿ya? Entonces, eso hace que sea muy importante y que sea valioso y que seguramente durante el transcurso del tiempo irá madurando para que se pueda reflejar en él los intereses no solamente del sector, sino ambientales y económicos de nuestro sector de la construcción. Con respecto a los tipos de sistemas de certificación, como lo mencioné inicialmente, contamos con sistemas que son cualitativos y otros que son cuantitativos. Con respecto a los sistemas cualitativos, son sistemas de certificación que tienen una característica en particular y es que se facilita su implementación porque tiene una capacidad de adaptación a un entorno foráneo o diferente al de su origen, que hace que, por tanto, sus costos o los costos adicionales que puede llegar a generar la implementación de estos sistemas de certificación sean un poco más bajos frente a los sistemas de certificación cuantitativos. Los cualitativos, además de las características que ya les mencioné, tienen una particularidad y es que buscan la implementación de una buena práctica sin definir el tope o la meta numérica, ¿ya? Eso para los proyectos de repente de un presupuesto un poco inferior frente a otros puede ser positivo porque da la posibilidad de que sea el mismo proyecto y el presupuesto y la naturaleza del proyecto quienes permitan definir cuál es esa meta numérica, cuál es ese tope numérico al que se quiere llegar con una buena práctica. Entonces, teniendo en cuenta esto, esa característica también permite que esos costos de implementación adicionales puedan ser inferiores frente a una certificación cuantitativa. Un ejemplo de esta certificación cualitativa es la certificación internacional HQE, que es HQE es el sistema de certificación francés, pero ellos, como otros países, desarrollaron una versión local que es la que netamente se utiliza en territorio francés, y una certificación HQE que se puede utilizar a nivel internacional. Ningún proyecto en Francia puede utilizar la versión de HQE internacional. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y ese es el común denominador de los países que han desarrollado sistemas de certificación internacionales, como también lo es BREEAM, que si bien BREEAM es una certificación cuantitativa, ellos, al igual que HQE, al igual que Francia, desarrollaron versiones de su certificación locales y versiones de su certificación internacionales. Con respecto a las certificaciones cuantitativas, estas herramientas son, digamos que tienen como objetivo o están orientadas a cumplir no solamente la buena práctica, sino que de una vez te dice cuál es la meta numérica a la que se debe llegar con esa buena práctica. Esto tiene positivo que permite que se pueda desarrollar un proceso de medición mucho más fluido, ¿sí? Porque digamos que se estandariza un poco las metas numéricas, lo cual permite que las mediciones del consumo puedan ser mucho más ágiles. Entonces, la diferencia entre estas dos es que que al igual que la primera, que los cualitativos nos llevan a implementar una buena práctica, esta de una vez nos está diciendo cuál es esa meta numérica a la cual debemos llegar con esa buena práctica. Como ejemplo de esta certificación cuantitativa, tenemos las certificaciones EDGE, la certificación LEED, la certificación BREEAM, la certificación DGN, que es una alemana, entre otras.
Con respecto ya a los datos específicos de cada una de las certificaciones que son internacionales y que nosotros en nuestro entorno local implementamos y con las cuales tenemos actualmente proyectos tanto en proceso de certificación como certificados. Tenemos Edge, LEED y HQE. Y aquí quiero mencionarles que me faltó mencionar una, que porque no esté acá no significa que no sea importante, y es la certificación WELL. Hablando de estas tres en específico, pero habiendo remarcado o habiendo dado la aclaración que también está la certificación WELL, tanto Edge como LEED son de origen estadounidense, fueron desarrollados en Estados Unidos. HQE, como ya lo mencioné, es una certificación que se desarrolló en Francia. WELL también es una certificación que se desarrolló en Estados Unidos. De Edge, el propietario es el IFC, que es la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial. De LEED, el propietario es el USGBC, que es el Green Building Council de Estados Unidos. Y de HQE, el propietario de la marca es Serway. Con respecto a estos sistemas de certificación foráneos, nos hemos encontrado que algunos han buscado aliados locales que se hagan cargo de la operación de la marca y de la certificación a nivel local. Y esto es evidente entre estas tres certificaciones en Edge. Edge es la única certificación que cuenta con un partner local que se encarga no solamente de operar la certificación, sino de gestionarla, de implementarla, de garantizar que se cuente con los profesionales idóneos para que se puedan desarrollar los diferentes sistemas, los procesos de certificación de los proyectos. Y en este caso, su operador local o el aliado local del IFC es Camacol. Como lo pueden ver en el cuadro, LEED y en el caso de LEED y de HQE, el mismo propietario y gestor de la marca es el mismo que la opera en Colombia. Como ya lo había mencionado, Edge y LEED son certificaciones cuantitativas, mientras que HQE es una certificación cualitativa. Cada una entre LEED y HQE son muy similares en términos de los niveles de certificación, porque entre estas tres, Edge es la única que no cuenta con un niveles de certificación. Edge simplemente nos dice si un proyecto está certificado o no está certificado. En cambio, LEED y HQE han generado diferentes niveles de certificación que nos permiten, digamos que, diferenciar un desempeño superior de un proyecto frente a un desempeño medio o a un desempeño básico dentro del mismo proceso de certificación. Entonces, con respecto a LEED, tenemos un nivel de certificación que es el básico, que es el certificado, seguido por el nivel plata, para posteriormente tener oro y cerrar con el más alto, que es platino. En el caso de HQE, el nivel básico es bueno, seguido por muy bueno, para posteriormente tener excelente y terminar con el más alto, el nivel más alto de certificación, que sería sobresaliente. Las etapas de certificación que se surten en cada una de estas certificaciones varían. En el caso de Edge, se certifica la etapa de diseño y la etapa de construcción, al igual que en HQE. Lo que pasa es que en HQE, además de certificarse y de surtirse procesos de auditoría y de revisión independientes y de obtención de certificación de la etapa de diseño y de construcción, también se certifica la etapa de conceptualización o de concepto del proyecto. En el caso de LEED, se obtiene una certificación final global de todo el proyecto, la cual se obtiene al final del proceso de construcción, cuando el proyecto ya ha empezado a operar. En esta opción, o LEED, a raíz de necesidades locales en Colombia frente
a la posibilidad de que los proyectos que se enmarquen dentro de los procesos de certificación LEED puedan acceder a beneficios tributarios por eficiencia energética y construcción sostenible, se nos ha dado la posibilidad, y seguro que es una posibilidad que se ha abierto a otros países, pero hablando del nuestro, se ha dado la posibilidad de contar con una precertificación. Esta precertificación corresponde a la etapa de diseño, para la cual se debe hacer un pago, digamos que adicional al que ya se genera al USGBC por la certificación general del proyecto, que es la que obtenemos al final. Con respecto a la estructura de la certificación, los tres tienen una estructura muy similar, o por no decir que es idéntica. Todos tienen prerequisitos, que son requerimientos de obligatorio cumplimiento, con los cuales yo no podría certificar un proyecto ni siquiera en el nivel más básico si no los cumplo. Entonces, aquí es indispensable que tengamos claridad que el tema frente a si yo decido utilizar un sistema de certificación como una herramienta para implementar o para incluir la sostenibilidad de mi proyecto, no basta con que yo cumpla los requerimientos de obligatorio cumplimiento, sino que estoy obligado, además de cumplir esos de obligatorio cumplimiento, cumplir con los créditos, que son requerimientos de opcional cumplimiento y que es finalmente el proyecto o el desarrollador del proyecto quien decide qué tipos qué créditos va a seguir dependiendo del presupuesto de su proyecto, del perfil de su proyecto y del interés que tenga frente a su proyecto. Pero en cualquiera de las certificaciones es indispensable no solamente cumplir con los prerequisitos, sino con los créditos. Los créditos, en el caso de LEED y de HQE, son los que nos definen el nivel de certificación de un proyecto. Si estamos en un nivel básico o si estamos en el nivel más alto de desempeño de proyecto. Entonces, es indispensable. Con respecto a las áreas de evaluación, entre LEED y HQE hay una similitud importante porque evalúan casi que las mismas áreas de un proyecto. Edge en este caso es particular porque Edge evalúa 3 áreas en específico solamente, que es el tema de agua, de energía y de materiales. Y en el caso de materiales tiene otra particularidad y es que está enfocado al tema de energía embebida en los materiales, al tema que corresponde a la energía que yo invierto en el proceso de fabricación de una tonelada de un material en específico. Entonces, desde allí, desde esa perspectiva de evaluación de materiales, se está evaluando un tema de impacto ambiental y, por supuesto, también de eficiencia energética de procesos de fabricación. En el caso de HQE y de LEED, son muy similares, como pueden darse cuenta, en los dos, al igual que en Edge, se evalúan todos los temas de agua, de energía y de materiales. Lo que pasa es que los enfoques en el caso de HQE y LEED varían un poco, pero son áreas que con Edge tienen en común. LEED y HQE hacen una evaluación importante del entorno donde se implantan los proyectos, además de hacer una evaluación de las características ambientales del lugar donde se desarrolla. Hacen un fuerte énfasis en lo que tiene que ver con el confort a nivel de calidad del ambiente interior, y calidad del ambiente interior no solamente a nivel de nivel térmico o higrotérmico, que compete temperatura y humedad, sino también a nivel visual. En el caso de HQE se trabaja mucho el tema de confort olfativo y acústico, a pesar de que en LEED también se maneja el tema acústico, pero en el caso de HQE el tema acústico es de obligatorio cumplimiento, no es opcional como si nos pasa en algunas versiones de LEED, no en todas.
Hay algo que en el tema de HQE, en la certificación de HQE, no se trabaja ni en LEED ni en HQE, y es todo el tema de seguridad. Seguridad física del futuro ocupante. Entonces, eso hace, digamos, que tenga un punto de diferencia con respecto al LEED, con el cual igual es muy similar. Si nosotros hacemos una evaluación de estas tres certificaciones con respecto al cual me permite asegurar que mi proyecto en su generalidad es sostenible, podríamos decir que entre la certificación LEED y HQE podríamos hablar que se cuenta con un proyecto desarrollado en su generalidad, digamos que en la mayoría de sus áreas, con la perspectiva de sostenibilidad. En el caso de Edge, como tiene un enfoque mucho más fuerte a nivel de reducción de impactos ambientales desde el consumo de recursos como son el agua y la energía, y además de reducción de gastos operativos en la etapa de operación y mantenimiento de una edificación, esta generalidad no es tan fuerte. ¿Sí? Porque está mucho más sectorizada solamente como en un área que es reducir costos operativos y enfocarme en reducir consumo de recursos y desde allí generar una reducción de impacto ambiental. Pero no es tan global como la que sí podríamos garantizar con LEED o con HQE. En términos de la cobertura de los tres componentes de sostenibilidad, que finalmente son los pilares los cuales se basa la sostenibilidad y la definición de lo que es sostenible. Los tres, digamos que lo abordan, pero digamos en diferentes niveles. En el caso de Edge, el tema ambiental es manejado, pero no con el mismo impacto que se maneja entre LEED y HQE. A nivel social, Edge maneja el tema porque el impacto social está dado desde reducir esos impactos ambientales, así sea solamente desde el área de energía y de agua y de materiales. Pero en el caso de LEED y de HQE, ese aporte a nivel social es mucho más fuerte, más contundente. ¿Por qué? Porque volvemos al mismo tema. Abarca el tema de sostenibilidad de una forma mucho más global, mucho más amplia, perdón. Y en términos de la parte económica, creo que en definitivo las tres certificaciones hacen un aporte importante. Porque las tres permiten implementar prácticas que me llevan definitivamente desde la parte económica a reducir las inversiones en la etapa de operación y mantenimiento de mis edificaciones, no solamente desde la reducción del uso de recursos como lo son el agua y energía, ¿sí? Porque pues es lo que de repente es más evidente para todos, sino también desde el uso, el hecho de usar materiales con ciertas características de calidad permiten que los procesos de mantenimiento puedan ser con una periodicidad mucho más amplia por la misma calidad de los materiales que nos incentivan a utilizar. Entonces, esto favorece ese aporte económico, además del que ya se genera al reducir los consumos de recursos como son el agua y la energía. En términos de los enfoques, EDGE es una certificación que está enfocado, o su especialidad está dada en la reducción de los costos operativos relacionados con agua y energía. Y el cumplimiento de la resolución 549 del 2015. Y aquí quiero hacer un paréntesis, y es la resolución 549 del 2015 es una resolución, es una iniciativa local que se desarrolló para incentivar la eficiencia energética y buenas prácticas asociadas a sostenibilidad para el desarrollo de nuestros proyectos locales. Ha sido una iniciativa que, si bien ha sido muy cuestionada por la manera en que se desarrolló y cómo está plasmada o cómo está implementada,
en la norma, es una resolución que nos ha permitido incentivar localmente la optimización de esas normas y para lograr que los proyectos realmente puedan incursionar o puedan involucrar este tipo de buenas prácticas, no solo desde una herramienta como lo es un sistema de certificación, sino desde nuestra misma norma. Entonces, desde ahí ha sido muy positivo, independiente a que muchos la cuestionemos o muchos la hayamos cuestionado en su momento y todavía se cuestiona. Teniendo en cuenta eso, y teniendo en cuenta que esta resolución se desarrolló con una falencia enorme y fue que se desarrolló sin pensar en las metodologías reales y pertinentes para demostrar su cumplimiento, Camacol permitió, y el acuerdo que tiene Camacol con el IFC nos permitió generar o transformar un poco la certificación Edge a una herramienta de verificación de esa resolución. Si bien esa herramienta que es la certificación Edge no es la única, es la que es un poco más conocida, es por el sector para demostrar el cumplimiento de esta resolución, pero la certificación LEED y la certificación HQE también nos permiten demostrar el cumplimiento de ahorros en términos de energía y de agua, porque el enfoque de la resolución es de ahorros en energía y agua, pero con una metodología diferente, con unos estándares diferentes, ¿ya? Entonces, o de una manera diferente a cómo se plasma a través de la certificación Edge. Pero las tres son herramientas que a cualquiera nos permite poder demostrar que efectivamente se están generando ahorros tanto a nivel de agua como de energía, hablando en específico de las necesidades de esa resolución. Con respecto a LEED, LEED es una herramienta que tiene un fuerte enfoque en el tema de calidad del ambiente interior y de eficiencia energética, que como ya lo mencionó, también nos permite a nosotros demostrar, y de hecho de una manera mucho más precisa, esos ahorros que se pueden alcanzar a nivel de agua y de energía. Lo que pasa es que no es esa herramienta que es más conocida localmente para demostrar el cumplimiento de esa resolución. A nivel de la certificación de HQE, por ser una certificación cualitativa, tiene una capacidad de adaptación a contextos diferentes al francés mayor, ¿sí? Generando menores costos adicionales en los proyectos. Y eso es algo positivo. Otro de sus especialidades o de sus enfoques son la eficiencia energética y todo el tema de salud y confort. Digamos que a nivel de la resolución 549, al igual que LEED y que HQE y que Edge, permite demostrar los ahorros en esas dos áreas, en agua y en energía, pero pues lo mismo, no es de repente la herramienta más conocida para demostrar el cumplimiento de esa resolución en un proyecto y para documentarlo. Con respecto al reconocimiento internacional de cada una de estas herramientas, de estas tres, a nivel internacional, las más conocidas está, digamos que encabezado por LEED, que es, digamos, mucho más renombrada, seguida por la certificación francesa, que si bien aquí en Colombia y en Latinoamérica no es muy conocida, en el entorno europeo tiene mucho más reconocimiento, al igual que la certificación BREEAM. Y en el caso de Edge, si bien es una certificación que ha tomado mucha fuerza, pues llegó un poco después de la certificación LEED, pero paso a paso ha ido tomando, digamos, terreno y cada vez es más conocida en el mercado local. Ahí, pero con respecto al mercado internacional, es una certificación que no tiene, digamos, que la misma fuerza o digamos que el mismo renombre como lo puede tener un LEED o como lo puede tener HQE. A nivel local, LEED es la certificación, a mi manera de ver, más conocida.
la certificación internacional más conocida, seguida por EDGE, que como ya lo mencioné, ya ha tomado bastante terreno, y seguido por HQE, que no es tan conocida, que si bien es el primer sistema de certificación empleado, o sistema de certificación internacional que se empleó para certificar proyectos de vivienda social, todavía no es muy reconocido en nuestro mercado, a pesar de que ya se cuenta con proyectos certificados y que están en proceso de certificación. Aquí quiero hacer un énfasis importante, y es que, ya me quedan solo 5 minutos, y es que desde el 2018 en Colombia, gracias a una resolución que es la 463, podemos acceder, el sector de la construcción de edificios puede acceder a beneficios tributarios que corresponden a exclusión del pago del IVA y a reducción, a descuento, perdón, en renta de hasta un 25%. Para poder acceder a algunos de estos beneficios para el sector de construcción de edificios, se requiere, es de obligatorio cumplimiento contar con un sistema de certificación. Y aquí viene este contenido, esta información que está plasmado en este cuadro, y es que cualquiera de estos sistemas de certificación nos sirven para poder documentar y entonces postular un proyecto ante la UCME y posteriormente ante la ANLA para que acceda a beneficios tributarios. La única diferencia es que, como ya lo había explicado anteriormente, la certificación LEED nos otorga la certificación al final del proceso de constructivo del proyecto, pero como nos abrió la posibilidad de acceder a una precertificación del diseño, entonces eso ya nos permite que incluso con LEED podamos optar y postular un proyecto, a pesar de que nos toque o nos corresponda pagar un adicional por esa precertificación, algo que no pasa ni en EDGE ni en HQE, porque ellos desde un principio ya han tenido definido que ellos certifican las etapas de proyecto de manera independiente. Con respecto a los beneficios que hoy la banca local está otorgando a los constructores, encontramos que hoy algunos bancos han desarrollado productos de líneas sostenibles donde se busca reducir las tasas de interés a los constructores que desarrollen proyectos enmarcados en algún sistema de certificación. Algunos bancos son más abiertos que otros frente a esto, pero de todos estos sistemas de certificación que les muestro, con cualquiera se puede acceder a esos beneficios bancarios que podemos encontrar. En algunos, por ejemplo, sé que por mi experiencia, sé que Bancolombia está un poco más abierto a que no solamente sean estos tres, sino otros. Mientras que hay bancos que definen que sean solamente 2 o 3 certificaciones, pero igual, cualquiera de estas certificaciones nos permiten poder acceder a esos beneficios que hoy encontramos en banca. Y adicionalmente, eh, estos bancos han empezado de manera paralela a desarrollar también créditos para los futuros clientes o los potenciales clientes de este tipo de proyecto, donde lo que se necesita es que esos proyectos estén enmarcados también en un sistema de certificación que sea el que sea más conveniente para el proyecto. Entonces, como se pueden dar cuenta, con cualquiera de estos sistemas de certificación también se pueden acceder a esos beneficios que hoy encontramos nosotros a nivel de nuestra banca. Sé que no todos los bancos los tienen, pero los bancos que desde mi experiencia más lo han desarrollado han sido Bancolombia y Davivienda, y seguro y tengo conocimiento de que hay muchos más bancos que están desarrollando estas líneas de crédito que no solamente buscan beneficiar al constructor, sino también al potencial comprador de este tipo de proyectos. Creo que ya llegamos a los 40 minutos, José. ¿Tienen preguntas?
Hay una pregunta en el chat. Sí, sí, ya precisamente estoy esperando si publican un poco más de preguntas o si no, paso a leer la pregunta de Santiago Castaño. De los sistemas de certificación, podría decirse que existe un subgrupo especializado que denominan como estándares de energía para edificios, tales como Active House o los alemanes Active Plus y Passive House. Dado el marco legal que está construyendo en Colombia, que promueven tecnologías alternativas de generación energética, ¿ves viable la introducción de este subgrupo al contexto colombiano? Qué pregunta tan interesante. Pues yo pensaría que sí. De hecho, muy desafortunadamente nosotros en Colombia, que si bien ya hay profesionales, no sé, no mentiras, en Colombia sí hay profesionales ya certificados como Passive House. No son muchos y desafortunadamente no se ha logrado como expandir el uso de estas herramientas foráneas que están enfocadas netamente a un tema de eficiencia energética como las herramientas de Passive House que ya se mencionó eh, la persona que hizo la pregunta, sino que también está Minergie en Suiza y, y que además tienen un fuerte componente en su aporte a normativas locales. A mi manera de ver, desde mi experiencia, consideraría que sí se podrían implementar. Creo que nuestra normativa en términos de eficiencia energética no está lo suficientemente madura como para ponerse a nivel de esos estándares que ya se han desarrollado en estos lugares y que de hecho en estos países, tanto en Suiza como en Alemania y en el resto de las ciudades, en los países donde se han desarrollado, eh, tienen un componente de obligatoriedad importante, ¿ya? Y se han desarrollado desde las necesidades de eficiencia energética en esos países porque su necesidad de manejo de estaciones es importante, ¿no? De repente a nosotros eso todavía no lo vemos como tan necesario, a pesar de que tenemos diferentes perfiles climatológicos en nuestro país, pero consideraría que todavía nuestra normativa no está lo suficientemente madura para eso, pero creo que es una buena herramienta que se podría utilizar, sería muy positiva, creería que generaría un impacto mucho más positivo o aportaría a que ese impacto que los sistemas de certificación internacionales generaron en su momento y todavía nos generan, sea un poco mayor, ¿sabes? Y que además de eso, en el sector público se pueda incentivar, madurar mucho más nuestra normativa en términos de eficiencia energética. Ok, Sandra, muchas gracias. Otra pregunta de parte de Alejo Cornejo. ¿Tienen casos de éxito de aplicación de la RES 463 de 2018? Comenta que nosotros los intentamos, pero es tan compleja que se descartó aplicar esos beneficios, lo que desestimuló la aplicación de estrategias sostenibles desde la gerencia. Uy, no. La verdad no tengo conocimiento, no digo que no existan, digo, no tengo conocimiento de esas experiencias, porque digamos que desde el tema de edificación a nivel de beneficios tributarios, se empezó a trabajar con la 463, aunque antes era la 568, si no estoy mal, me puedo estar equivocando, que fue derogada por la 463 del 2018, pero no, yo no tengo conocimiento de esas experiencias. Ok, Sandra. La otra pregunta que aparece acá es de Fernando y pregunta dónde se consigue el documento Casa Colombia. Casa Colombia se puede encontrar con el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. Me atrevería a pensar que en su página puede estar disponible, tanto en la versión para proyectos BIS como para proyectos no BIS. Tenemos por acá otra pregunta de Santiago Cataño. ¿Cómo se podría incentivar la certificación de edificios en Colombia, aparte de ser una ventaja comercial para el edificio? Pues mira, definitivamente la iniciativa en banca, desde la banca y desde el tema tributario han incentivado un montón el uso de estas herramientas. Eso no lo puedo desconocer.
En su momento, digamos que no era evidente porque digamos que no se veía que Colombia madurara o avanzara en esas áreas para implementar o para incentivar el uso de estas herramientas. Anteriormente era iniciativa del privado y solamente se enmarcaba en un tema, digamos que comercial y diferenciador dentro de su competencia, pero hoy definitivamente esos incentivos bancarios y esos incentivos tributarios están impulsando el uso de estas herramientas en los proyectos. Ok, Y Sandra, creo muchas que, gracias. perdón, yo complemento la respuesta, y creo que además es acertado, porque permite que se le pueda dar muchos más, digamos que, ventajas a quien decide hacer ese tipo de inversiones, porque no todo el mundo, no todos están dispuestos a invertir en el desarrollo de este tipo de, o en la implementación en sus proyectos de este tipo de prácticas. Ok, Sandra, tenemos otra pregunta de Daniel Aguirre. ¿Qué recomendaciones se deben tener en cuenta desde el inicio de un proyecto para obtener una certificación LEED? En la etapa se debe tener en cuenta, primero, tener un equipo de trabajo integrado que esté informado sobre la iniciativa de desarrollar un proceso de certificación. Y cuál sería ese sistema de certificación. Eso es básico, ¿sí? Porque es lo que nos permite a nosotros como equipo de desarrollo de proyecto poder avanzar en una misma, con un mismo objetivo. Y segundo, definitivamente desarrollar procesos de diseño, digamos que integrados, no solamente con el tema de sostenibilidad y el asesor de sostenibilidad con el eléctrico, con el hidrosanitario, sino todos en conjunto, porque finalmente hay muchos requerimientos que no solamente competen a una especialidad, sino a varias especialidades y que en el desarrollo o en la búsqueda de implementación de algunas pueden afectar a varios especialistas. Entonces, creo que eso también es importante. Y algo que también es indispensable es que desde el día uno se tenga claridad frente a cuáles son esos costos adicionales que se van a generar, en qué porcentaje, puede ser del 1% o del 10%, pero es importante tener claridad frente a eso, porque habitualmente dentro de los procesos de certificación se exige contar con profesionales adicionales a los que habitualmente conforman un equipo de desarrollo de proyecto, porque se necesitan desarrollar estudios que habitualmente no se desarrollan en un proyecto, porque se debe contar con profesionales en las etapas de construcción que habitualmente no se contemplan en un proyecto, porque la implementación de ciertas prácticas como tal pueden llegar a generar sobrecostos adicionales en los costos directos de los proyectos. Entonces aquí hablamos que es importante tener claridad que un proceso de certificación me va a generar unos costos adicionales que un proyecto sin un sistema de certificación no tendría, tanto a nivel directo como a nivel indirecto. Ok, Sandra, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Jorge Peña. Bueno, teniendo en cuenta lo comentado del sinfín de perfiles climáticos y el amplio trabajo a realizar en el tema de eficiencia energética, te preguntan a ti, tú como personaje invinculado al entorno, ¿sería un tema de compromiso o temores? Temores, no entiendo muy bien esa parte de la pregunta. Temores. Es un tema de compromiso bueno, a ver si logro entender. Supongo que lo que se quiere preguntar es si el tema va más allá de que algún sector se comprometa o si no hay interés en comprometerse e implementarlo. Yo creo que es un tema, creo que nunca ha sido realmente de no tener el interés, ¿sabes? Qué pena, Sandra, te Y ahí interrumpo. acudo, dime. No, acá ya veo parte de la pregunta por parte del Estado colombiano para madurar en esta viabilidad. Qué pena. Ok, si es interés o no interés, ¿cierto? Esa es la pregunta. Sí, pregunta que si tú como personaje vinculado en el entorno sería un tema de compromisos, temores por parte del Estado colombiano para madurar en esta viabilidad. Yo creo, listo, yo creo que hay un tema,
De compromiso no puedo decir que no, porque conozco varias iniciativas que desde hace muchos años, incluso antes de que hablemos de que empezáramos a hablar de sistemas de certificación, el mismo Estado buscó desarrollar con apoyo de presupuestos internacionales, etcétera. Entonces, no puedo decir que le falte iniciativa, ¿sí? De repente sí falta un poco más de darle mayor interés a esas áreas. Igual entiendo que nuestro contexto social y económico y político es un poco complejo y que de repente le da prioridad a otras cosas frente a otras, pero creo que es darle un poco más de fuerza, resaltarlo, mostrarlo, porque incluso yo estando en este sector, me he dado cuenta de cosas que se han desarrollado previamente, muchos años atrás, incluso antes de los 14 años de experiencia que tengo, que ni siquiera el mismo sector conocía y que se han desarrollado y que son buenas herramientas. De repente no con la robustez técnica que se deberían desarrollar, pero se han hecho. Eh, Creo que ese es otro tema, que a nosotros nos falta robustez con los profesionales idóneos, definitivamente no es eso. Creo que es porque nos falta rigurosidad para hacer eso. Nos falta un poco más de ser estrictos con el desarrollo de este tipo de cosas. De repente estamos más acostumbrados a hacer adaptaciones de cosas externas y foráneas, que igual no está mal, porque es una manera también de aprender y desarrollar, de llegar a comprender cómo desarrollar lo propio. Pero creo que desde ahí podríamos también arriesgarnos y a confiar en lo que tenemos como capital de profesionales y también proponer, pero proponer desde nuestras necesidades, desde nuestra realidad. Entonces creo que son esos tres componentes. Creo que falta rigurosidad técnica, creo que falta confiar un poco más en nuestras capacidades profesionales y creo que le falta más fuerza, darle mucho más visibilidad y fuerza a estas iniciativas. Ok, Sandra, yo no veo más preguntas. Ok, Pues entonces, muchas gracias, Andrés, por tu excelente presentación e intervención y a todos ustedes por su participación. Los invitamos a estar pendientes de nuestras redes sociales, donde constantemente estamos muchas publicando temas de gran interés gracias para la por industria esta de la construcción. invitación. No, no, Sandra, gracias a ti. Un saludo y hasta la próxima.